palabra de Dios? ¿De verdad? Pues vamos a la palabra, hermanos. Hoy yo quiero hablar de el consuelo de Dios, el consuelo divino de Dios, el consuelo de los cristianos. Ese es nuestro consuelo, el consuelo de Dios, y ese es nuestro título, consuelo personalizado. Ahora le voy a explicar por qué es un consuelo personalizado. Precisamente, hermanos, les he contado que estoy asistiendo a fisioterapia. No, pues estoy asistiendo a fisioterapia 3 veces a la semana y oiga, ahí se pasa mucho dolor, de verdad, ahí se pasa mucho dolor. 3 días a la semana voy a hacer unos ejercicios. Ahora, ahí hay mucha gente, hermanos, hay gente que tiene rota su mano, hay una señora mayor que le atan los dedos así. Y yo le pregunté para qué se los atan y me explicó la fisioterapeuta, es para la circulación, después le ponen electricidad, es un ejercicio especial para ella. Ahora, es curioso que hay otras personas que también tienen me van a permitir, hermanos, que vaya haciendo, hay otras personas que también tienen lesiones de rodilla, pero ¿sabía usted que no le aplican exactamente la misma terapia? No, porque la lesión, aunque sea de rodilla, es diferente. El peso corporal es diferente, la edad, todo influye. Entonces el fisioterapeuta tiene ahí un ordenador donde tiene la ficha de cada paciente y le aplican una terapia especial, personalizada. Yo por eso salió el tema y ahora le voy a decir por qué salió el tema más adelante. Pero hoy quiero decirle que vamos a hablar del consuelo de Dios, que no es cualquier consuelo, es un consuelo especial para sus hijos, es un consuelo personalizado. De eso vamos a hablar. Yo quiero que vayamos a la palabra. Primera carta a los Corintios, y en el capítulo 10, no, usted escuche lo que yo le digo, después vamos a ir. Primera de Corintios, capítulo 10, y el versículo 13, vamos a leer todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la Escritura: no os ha sobrevenido, ¿qué cosa? Ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que podáis. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque nos permite, Señor, estar en tu casa, nos permite, Señor, alimentarnos de tu palabra. Señor, vamos a hablar de tu consuelo. Yo te pido, Señor, de una manera especial que tú puedas hablarnos al corazón, que nos convenza, Señor, que nos hagas entender tu palabra, que tú en ningún momento has perdido el control, que tú tienes cuidado de tus hijos y que tu amor es eterno, Señor, que quieres consolarnos en toda situación. Háblanos, Señor, quédate con nosotros, úsame en el nombre de Jesús y bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué vamos a hablar? Del consuelo de Dios. Y le digo una cosa, hermano, no puede haber consuelo si usted no tiene una necesidad, no puede haber consuelo si usted no tiene una tribulación. ¿Por qué lo voy a consolar si usted está bien, si usted está perfectamente bien? ¿Por qué yo voy a venir a decirle, hermano, tranquilo? Y hermano, ¿por qué me dice eso? No, porque tiene que haber un problema para que haya un consuelo, tiene que haber un dolor para que haya un consuelo. Hermanos, yo estoy atravesando, ¿por qué estoy hablando del fisioterapeuta? Porque estoy hablando de este proceso que yo estoy pasando. Es un proceso físico, es una lesión del cuerpo, es un dolor corporal. Pero todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Físico, sí, otros tienen otras enfermedades. El otro día hablaba con la hermana Teresa, su espalda, he hablado con otros hermanos y todos tenemos algo, todos tenemos una lesión y no necesariamente tiene que ser corporal. Hay lesiones espirituales, hay lesiones, hermanos, que duelen, que son lesiones del alma, heridas que a través de nuestra vida hemos sufrido y por eso necesitamos ser consolados. Ahora, ¿cuál es su problema? Seguramente puede ser con un hijo, puede ser matrimonial, puede ser laboral,
y usted diga exactamente lo mismo que le pasó a la otra persona. Pero aunque sea el mismo problema, Dios tiene un trato especial para cada uno de sus hijos. Y le digo una cosa, independiente, mire hermano, aquí habemos de todas edades. Hay jovencitos que empiezan a vivir, pero no crea que no tienen problemas. No, ser niño no es fácil. A veces pensamos de que solo los adultos, y es como un egoísmo y es una parte falta de responsabilidad de creer de que, claro, es que como yo trabajo, me levanto todos los días, yo tengo problemas y ahora mi esposa, ahora mi esposo, ahora mi jefe, ahora... Y pensamos que los niños viven en un paraíso. No es fácil ser niño, no es fácil ser adolescente, pero para eso estamos los padres. Para consolar a nuestros hijos, para ayudarlos, para desarrollarlos, para instruirlos. Eso hace Dios con nosotros. Él es como un padre, Él nos consuela en nuestras dificultades. Ahora, habemos personas de diferentes edades, hermanos, y todos hemos tenido más luchas, menos luchas, pero todos hemos pasado malos momentos. Todos en algún momento hemos necesitado el consuelo del Señor. Y lo que hemos leído, hermanos, nos confirma una verdad que nosotros tenemos que entender. Lo que usted pasó, si usted está en las manos del Señor, eso estaba bajo control. Y usted, dice la Escritura, que eso que usted pasó, usted podía soportarlo. Eso está diciendo el Señor, usted podía. No, hermano, es que ahora, hay personas que sí han entendido esto y que quizás hemos vivido y nunca dejamos de creer en el Señor, porque el Señor nos fortaleció, salimos adelante con la ayuda del Espíritu Santo. Pero lo que quiero decirles es que hay personas que se rinden. Hay personas, hermanos, que tiran la toalla. Porque creen de que no hay salida, porque creen que no hay solución. Como predicaba el hermano Leonel, están en un pozo y giran y ven una pared y otra pared y se olvidan de mirar allá aquella pequeña luz que es la salida, que arriba está el socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? De lo alto vendrá mi socorro, de Jehová de los ejércitos. Y a veces en las tribulaciones, en nuestros problemas, hermanos, nos rendimos. Y el cristiano, el Hijo de Dios que se rinde, se equivocó. Porque sí había salida. Y eso es la primera palabra de consuelo que yo le traigo esta mañana es, en Cristo hay solución. A cualquier situación, es una frase que se utilizaba mucho en la iglesia donde yo nací, a cualquier situación, Cristo es la solución. A cualquiera, hermano. No, pero es que si usted supiera, Cristo es la solución. Cristo es la solución y lo está diciendo la Escritura. No hay ninguna prueba que hasta hoy, yo no sé cuántos años tenga usted, 20, 30, 40, todo lo que usted ha vivido en las manos del Señor tenía salida, tenía solución. Había que esperar, había que soportar, había que orar, había que confiar en el Señor. Pero si una persona dejó de confiar, se rindió, se equivocó. Porque la Escritura nos está diciendo, sí había solución. ¿Por qué? Porque era humanamente soportable, dice otra versión. No hay ninguna tentación, dice Reina Valera, que no sea humana. Otras versiones dice, no hay prueba que humanamente no puedan soportar. Ahora, la segunda cosa que nos dice el Señor, escuchen, yo he sido fiel con ustedes. Durante todo este tiempo yo he sido fiel, yo he estado al control, yo les he dado capacidad, yo los he consolado, yo les he dado la salida. Y entonces nos dice el Señor, lo que hemos leído, pero fiel es Dios, que no dejó que ustedes fueran destruidos, y tampoco Dios va a dejar que seamos destruidos. Es decir, Dios estuvo con nosotros en nuestras dificultades, y la palabra es, Dios seguirá estando con nosotros. Esa es la promesa. Aquello era humanamente soportable, lo que viene es humanamente soportable. Y Dios estará con nosotros. Y escuche bien lo que hemos leído. Vendrán pruebas, hermanos. Vendrán pruebas. Pero dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará solo la salida. No, permitirá la prueba, permitirá el sufrimiento, hermanos, vienen pruebas. Yo no sé si es una noticia que usted no sabía, vienen pruebas. Prepárese, afírmese en el Señor.
Ahora la buena noticia es que junto a la prueba que Dios va a permitir, el Señor dará también la salida. Es lo que hemos leído. No lo olvide, hermanos. Nosotros tenemos que vivir con aquel convencimiento que tenía Samuel cuando puso aquella piedra, la piedra de socorro. Ebenezer, él estaba convencido que en sus pruebas Dios había estado con él y que Dios iba a seguir con él. Hasta aquí nos ayudó el Señor, dijo Samuel. Y nosotros tenemos que decir, hasta aquí nos ayudó el Señor y nos seguirá ayudando. Esto era la primera carta de Corintios. Luego, ahora sí, como decía Guillermo, vamos a ir a la segunda carta de Corintios. Porque primera de Corintios era nada más para decirle que Dios está con nosotros y que las pruebas que estamos pasando están en las manos del Señor y tienen consuelo, tienen salida. Ahora acompáñenme por favor, segunda de Corintios, capítulo 1. En la segunda carta, Pablo vuelve a escribir y lo primero que él hace es que se presenta. Ahí habían muchos problemas. Primera de Corintios, dije, segunda de Corintios capítulo 1. Y lo primero que Pablo hace es presentarse ante los hermanos de Corinto. Y había muchos problemas, pero uno de los problemas que estaba ocurriendo, que estaba atravesando esta congregación, es una congregación de la iglesia primitiva. Es que ya se habían levantado falsos apóstoles, falsas doctrinas. Así que Pablo lo primero que hace es presentarse delante de ellos y les dice, mira lo que dice segunda de Corintios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Él estaba ahí con el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué Pablo se presenta de esta manera? Porque había un serio problema, estaban surgiendo falsas doctrinas, habían falsos apóstoles, y él les aclara una cosa: yo soy apóstol, pero es por la voluntad de Dios, no por la apostolitis que hoy está de moda, no por los autonombrados, no. Había la necesidad de presentarse y de dejarles claro que si él tenía un apostolado era por voluntad de Dios, no de hombres. Y hermanos, es interesante que en el versículo número 3 primero se presenta a él y ahora presenta a Dios, que de esto es lo que estamos hablando. Versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. De esto es lo que estamos hablando. Pablo primero se presenta a él y después le presenta a Dios. Él les recuerda el Dios que ellos tienen. Es lo que nosotros estamos haciendo hoy a través de esta predicación. Estamos recordando que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que es, la Escritura nos enseña que es grande en misericordia, lento para la ira, dice la Biblia, grande en misericordia. Y por eso nos dice Lamentaciones en el capítulo 3, que Dios nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces son dos atributos que Pablo les recuerda a los hermanos y les dice: miren, el Dios que tenemos es un Dios misericordioso, pero no solo misericordioso, sino que es un Dios de toda consolación. Y esto es más profundo de lo que pensamos así por encima, porque cuando nos dice que es un Dios de toda consolación, tenemos que ver y pensar en la palabra toda. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No, yo estoy seguro que esto va a salir bien, estoy en las manos del Señor, yo sé que el Señor tiene el control, yo sé que Dios utiliza la medicina y estoy confiado. Pero hermanos, hay situaciones que no son tan fáciles de asumir. Yo le pongo un ejemplo, una de las peores quizá. ¿Qué ocurre porque de venir va a venir a todas las familias? ¿Qué ocurre cuando viene ese momento de que falte un familiar en la familia? Quiere que vayamos profundo y que vea la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo. ¿Qué le decimos a una persona que ahora está pasando por la pérdida de un hijo? O muere nuestros padres, y ese momento va a llegar a cada familia. Y cuando decimos Dios de toda consolación, tenemos que pensar que el poder de Dios llega aún en esos momentos. Mire, yo le cuento rápido, hermanos, ustedes algunos ya lo saben. Nosotros fuimos 6 hijos y mi hermana, la menor,
ella falleció con 32 años. Mi padre había fallecido años antes, es decir, mi madre había quedado viuda, mi madre había pasado una cosa muy dura, y cuando mi hermanita, la menor, tenía 32 años, con 2 niños pequeños, uno de 3 y la niña creo que tenía 6, cáncer terminal. Y mi madre estuvo con ella todo el proceso. Ahora, yo le quiero decir, hermano, es increíble cómo cambia una situación con el consuelo del Espíritu Santo y sin el consuelo del Espíritu Santo. Usted sabe cómo una madre, el corazón de una madre se rompe cuando llega a una situación así. No solo que falleció, sino que fue un largo proceso de dolor. Lo que ella tenía pues era de hueso, hermanos, de verdad, eso es dolor, sufrimiento, y mi madre estuvo todo el tiempo con ella. Y es curioso, porque nosotros, los 5 que quedábamos, decíamos, cuando esto pase, ahora mi madre es muy fuerte, mi madre está ahí porque está con ella, pero cuando esto pase, mi madre se va a derrumbar, mi madre de verdad le va a venir el bajón. Hermanos, mi madre nos sorprendió a todos. Bueno, Dios nos sorprendió a todos porque no era lo que nosotros esperábamos. Mi hermana falleció, por decirle, un martes. Mi madre el día viernes estaba adorando al Señor en la iglesia. Mi madre el día sábado había ido a evangelizar, a darle gracias al Señor por la vida y a ganar almas para Cristo. Mi madre el domingo estaba en su culto. Mi madre no se vistió de negro. Mi madre no se puso ahí de luto, rota. No, yo estaba aquí. Yo le llamaba. Yo me sorprendía, el que lloraba era yo. Ella me decía, no, hijo, y sabemos dónde está. Y ella, a día de hoy, ella me dice, Daniel, ¿tú sabes cómo murió tu hermana? Con los brazos levantados diciendo, gloria a Dios. Y dice mi madre, y sabe que cuando una persona está falleciendo, le falta ya la respiración. Le falta, y me decía, que yo le decía, hija, no hables, porque le faltaba. Y mi hermana decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Y así murió. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que le dio esa fortaleza a mi madre? El consuelo de Dios, el consuelo divino de Dios para los hijos de Dios. Hermanos, por eso estamos predicando a un Dios no de consolación, de toda consolación. ¿Y por qué le cuento esto? Para que usted piense en el problema que usted tiene. Dios tiene el poder de, así como le dio fuerzas, así como le dio ese consuelo a mi madre, así tiene el consuelo, el mismo consuelo para nosotros. Porque le digo algo, el mismo Dios que le dio consuelo a mi madre es el mismo Dios que nosotros adoramos, es el mismo Dios en el cual nosotros tenemos que confiar, es el mismo Dios que nos dará la salida. Eso es lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso y un Dios de toda consolación. En esta mañana, hermanos, el mensaje es: aguante, resista, confía en el Señor. No se rinda, no se rinda. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús, hermanos. Sigamos confiando. Dios tiene el control. Gloria a Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Que hay algo que Dios no pueda solucionar? ¿Hay algo que Dios no tenga el control de sus hijos? Estas cartas están escritas a la iglesia de Dios en Corinto. No fueron unas cartas escritas para los inconversos, para los que no quieren saber nada de Dios. Por eso el apóstol Pablo en otra carta, él dice: no quiero, hermanos, que ignoréis, no seáis como los que no tienen esperanza. Vosotros sois hijos de Dios, vosotros tenéis que vivir de una manera diferente, con esperanza en un Dios todopoderoso. Cristo es la solución. Cristo es la solución. Y este mensaje no sirve si usted no tiene a Cristo en su corazón. Si esta mañana usted está aquí, yo he visto alguna persona nueva, perdónenme, le doy la bienvenida ya tarde, pero yo no sé por qué usted vino. Bueno, sí sé, porque Dios tiene un propósito. Lo invitaron, usted pensó de que era cosa suya,
Es un plan divino, es un llamado de Cristo para que usted venga a sus brazos. Y si usted hoy en esta mañana no tiene a Cristo en su corazón, aquí está el pastor, después vamos a orar y usted puede pasar para que el pastor ore y usted recibir a Cristo y hacerse beneficiario, hermanos, y heredar y hacerse, hermanos, hijo de Dios y ser consolado como un hijo de Dios. Esa es la solución. A mí de nada me sirve seguirle predicando si no le digo que usted lo primero que necesita no es el consuelo de Dios. Usted lo que necesita es a Cristo, el Hijo de Dios, y después usted va a recibir al Espíritu Santo en ese momento y va a ser consolado en cualquier situación, en cualquiera. Mire, había una familia, hermanos, le he contado, bueno, que la muerte pues vino a mi familia y a mí como hermano pues me duele. Pero imagínense mi madre, ahora ella sigue y mira, 80 años hace hoy en junio, cada sábado a un pueblo, ellos van en un autobús pequeñito y allá son como unas 30 personas, cada sábado, cada semana le hablo y me cuenta, no, ahora hemos ido a no sé qué pueblo y mira, y ahí compramos queso y mira, fíjate, y me empieza a contar todo y yo digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno es cuando Cristo está en nuestras vidas. Mire, hay una familia en la Biblia que también tenían a Cristo en sus vidas. Eran familia era una familia muy amada por el Señor. Y confiaban en Él y creían en su poder porque veían los milagros. Pero algo cambió. ¿Cuándo? Cuando llegó la muerte a esta familia. Jesucristo no estaba en ese momento. Y aparte, ellos estaban desconsolados porque había llegado ese momento. Y cuando Jesús viene al final, claro, las palabras de Marta, hermana del que había muerto, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, wow, Señor, si hubieras estado aquí, Señor, si hubieras estado aquí. Es decir, Señor, tú no estabas cuando mi hermano moría. Señor, tú no estabas cuando mi hermano estaba sufriendo. Señor, tú no estabas cuando nosotros estábamos clamando. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A veces ese es el pensamiento que nosotros tenemos, que el Señor no está aquí, que el Señor se olvidó de nosotros. Estamos diciendo que Él es un Dios de toda consolación, Dios de toda la consolación. Y Jesucristo se lo dijo a ella. Entonces el Señor le respondió, Marta, no te he dicho que si crees, o sea que ya se lo había dicho, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Sabe cómo decía Pablo en otras palabras? Miren, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y cuando llegue la muerte, eso es. Si nosotros viviéramos con esa mentalidad, hermanos, nuestra vida de cristianos fuera otra. Si nosotros dijéramos, hermanos, lo peor que puede pasar, bueno, lo mejor, el tope, hasta donde yo puedo llegar, es hasta que me muera. Y eso para mí, como soy hijo de Dios, eso es ganancia. Si nosotros viviéramos con ese pensamiento, hermanos, nuestra vida de cristianos fuera diferente. Llévenme a la tumba, dijo el Señor. Bueno, vamos a la tumba. Y cuando llegó a la tumba, usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Hay que poner unas flores ahí, no se podía porque eran unas cuevas, era diferente, eran otros tiempos. Pero la familia se quedó helada cuando el Señor dijo, ahora quitad la piedra. Quitad la piedra. Claro, imagínense la familia. Y el Marta vuelve a hablar y le dice, Señor, es que yo pensé que venías hombre, pues a ver el lugar. Pero es que, Señor, ya son 4 días. Señor, yo pensé que veníamos aquí pues porque quería saber dónde mi hermano estaba sepultado. Pero Señor, son 4 días. ¿Cómo quieres que quiten la piedra a su hermano? Señor, no, es feo, una falta de respeto. Porque así es nuestra mentalidad. Así es nuestra mentalidad. Pensamos de que se acabó. Pensamos de que eso que dice la Escritura, que en Cristo tenemos vida eterna, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, son palabras que están escritas ahí. Hermanos, la palabra de Dios se cumple. Quitad la piedra. Y quitaron la piedra. Y usted sabe lo que pasó. ¿Por qué? Porque aún en la muerte,
Cristo es la solución. Por eso es Dios de toda consolación y nosotros tenemos que vivir con ese pensamiento, con esa certeza. Quitar la piedra, quitar la piedra. Hermanos, yo les estaba diciendo que estoy asistiendo 3 veces a la semana y que me dan unas terapias. Mire, mucho dolor, de verdad. Los que han pasado eso saben que se pasa mucho dolor, depende de la lesión que se tenga. Hermanos, hay muchas personas. Hay un chico que se ha roto el húmero, es este hueso, y se lo ha roto en 7 trozos. Y hay una parte del codo que no se la pudieron reconstruir y le han puesto una placa. Entonces a él le hacen una terapia, hermanos, que el pobre lo hacen llorar. De verdad, que cómo se queja. A mí, hermanos, mire, el día peor fue cuando me pusieron a darle vuelta al pedal de una bicicleta. Usted no sabe el pinchazo que a mí me da al elevar así esto, porque es el menisco que se pincha. Una de esas terapias, bueno, han ocurrido 2, 3 veces creo que han sido. Y de ahí yo empecé a pensar en este título, Consuelo Personalizado. Porque hubo un día, hermanos, que yo fui ahí y salí peor de lo que entré. Como solemos decir, me machacaron la rodilla. Hermanos, el día siguiente yo tenía que regresar y de verdad no tenía fuerzas para regresar porque me habían hecho mucho daño. Pero es obligatorio. La empresa le está pagando a esta mutua para que me recupere, para que yo me integre nuevamente al trabajo. Así que estoy obligado a ir. Pero bueno, vino el taxi, me vienen a buscar en taxi y yo voy y ya la fisio nos pregunta a todos, ¿qué? ¿Cómo estás hoy? Hermanos, yo le dije, Eli, ella se llama Elisenda, y le digo, Eli, estoy mal, ayer creo que nos pasamos. Y me dijo, no nos pasamos. Ayer fue una sesión de dolor, pero hoy tendrás una sesión para el dolor. Yo digo, ¿eh? Y me dijo, es que ayer nosotros bromeamos con ella porque le digo, oye, tú cobras por torturarnos. Y ella dice, sí, yo cobro por torturaros. Entonces, ese día me dijo, tú siempre me dices que a mí me pagan por torturarte. Y le digo, claro, ayer te pasaste. Y me dice, pero también me pagan por mimarte. Y yo digo, ¿eh? Me dijo, Dani, tú tienes roto ligamento y menisco. Si yo no paso esa línea cada 15 días, tú te estancas. Y me explicó lo del gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio no puedes estar levantando siempre 5 kilos, no vas a ganar. Tienes que ir aumentando. Y me dijo, por eso es que hay sesiones de dolor y sesiones para el dolor. Yo digo, wow, ¿cómo así? Me dijo, hoy te vamos a dar un mimito, hoy te vamos a consolar el daño que te hicimos ayer. Y ahí fue, hermano, y digo, wow, esto es como el versículo que estaba leyendo, así es nuestro Dios. En nuestro diario vivir, el Señor permite tribulaciones. El Señor, hermano, ya me voy a caer. El Señor, hermanos, permite cosas en nuestra vida que nos hacen daño. Pero ¿qué leíamos en 1 Corintios? Así como el Señor permite la prueba, juntamente da la salida, leíamos en 1 Corintios. Entonces yo me puse a pensar, digo, claro, así es la vida de cada hijo de Dios. Tiene pruebas, pero al mismo tiempo está siendo fortalecido por el Señor, porque el Señor permite la prueba y Él mismo nos dará la salida. Él mismo nos va a consolar, porque Él es un Dios de toda consolación. Yo pensaba, como le dije al principio, que todos los que estábamos rotos de rodilla teníamos que ser tratados de la misma manera. Y no, me lo explicó la fisioterapeuta. Va a cumplir 60 años, es una señora mayor y me dice, me lo explicó muy bien. Lo que pasa es que si no se hace muy largo, pero me dice, mira, me decía eso, tu edad, tu peso corporal, el alcance de tu lesión, o sea, ella tiene en el ordenador, tiene mi ficha. Entonces ella me explicaba y me decía, el otro hermano, no, ese no es hermano. El otro chico me decía, tiene también el ligamento, pero es el exterior.
El otro chico me dice, ese solo tiene el menisco. Me dice, así que yo aquí tengo tu ficha y yo no puedo aplicarte un ejercicio, ni una cantidad, ni un tiempo de otra persona. Es una terapia personalizada. Yo digo, wow, pues lo mismo hará el Señor con nosotros. Hermano, yo tengo esta lesión de rodilla y Dios me trata de una manera personalizada. Y a cada uno de los que estamos aquí, Dios tiene un trato especial. Dios sabe hasta dónde lo puede apretar a este hermano. Dios sabe hasta dónde puede permitir en este otro hermano. Y así como permite aquí, así es el consuelo para esta persona. Y el consuelo para esta persona es exactamente el consuelo que esta persona necesita. ¿Y cómo hace Dios para hacer eso? Es que Él es Dios, Él nos conoce. Si nos da, si nos consuela, si Él permite también pruebas acorde a nuestra capacidad de resistir, Él nos consuela conforme a nuestra necesidad, es porque Dios nos conoce. Nos conoce el Señor detalladamente. Hermanos, a mí el cirujano no me conoce. Él simplemente va a hacer lo que Él sabe hacer, pero Él no conoce mi corazón. Pero Dios sí, hermanos, nos conoce. Y yo estaba leyendo el Salmo 139. 139, versículo 1 dice, oh Dios, tú me has examinado y conocido. Salmo 139, oh Dios, tú me has examinado y me has conocido. Conoces mi andar, conoces mi levantar. Lo conoce todo de nosotros. El Señor, versículo 13 dice, oh Dios, si tú me formaste en el vientre de mi madre, ¿cómo no me va a conocer el Señor? Él me formó, versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Jamás pienses que Dios no sabe lo que te ocurre. Jamás pienses que Dios se olvidó de ti. El Señor te conoce. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros y quiere consolarnos. Gloria a Dios, porque nos conoce el Señor. Porque nos conoce el Señor. Él sabe lo que está pasando, hermano. A veces, mire, hay personas, como lo decía al principio, que quizá por la cantidad de tiempo, de tanto sufrir, se acostumbran y abandonan. Una madre que ora por su hijo, hermano, es que ya son 20 años, ya no tiene arreglo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Hermano, es un borracho, es que toda la vida él nunca ha querido. ¿Habrá algo imposible para Dios? Es que mi esposo, es que no hay manera. Solo fútbol y fútbol, no, iglesia no quiere. Sí, hay muchas situaciones. Sí, me deja que venga a la iglesia, él no tiene problema. Es más, él dice que cree en el Señor. Hermano, no hay solución. Ya, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por su esposo? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Bueno, hermano, es que llevaba ya 10 años orando por esto. Hermanos, usted sabe lo que cuesta una hipoteca, hermano. Ya, mire, ya no, hermano, ya soy mayor, ya no, por esto. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Algo que Dios no pueda consolar? Si antes les he dicho que hasta para la muerte, hasta en la muerte hay consuelo. ¿Por qué? Porque la muerte no es el final para el Hijo de Dios. La muerte no es el final, heredamos algo mejor. Por eso decía Pablo que era ganancia, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Nada hay imposible para el Señor. Él tiene el poder de consolar cualquier situación. Como lo dije al principio, a cualquier situación, Cristo es la solución. Nos conoce el Señor, hermanos. Y yo no quiero ser largo, pero Dios no hace nada sin propósito. Cuando Dios permite un proceso, cuando Dios permite que pasemos por como dice en la Escritura, que hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo que la vida cristiana es así. Todo tiene un propósito. Y los hijos de Dios, el Señor nos consuela. Uno de los propósitos es que nosotros seamos consolados. Pero el otro propósito es que nosotros, como decía ayer Isaac,
crezcamos espiritualmente. Y con el mismo consuelo que nosotros hemos sido consolados, podamos consolar a otros. Sí, hermanos. Es que nos gusta a todos ser consolados. Es que nos gusta que nos hagan mimitos. Pero el propósito de Dios es que llega un momento en el cual nosotros tenemos que consolar a otros como hijos de Dios. Aunque esté sufriendo, hermano, usted tiene que crecer espiritualmente tanto que pueda consolar a otros con la misma consolación que fuimos consolados. El Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios, hermano. Usted quiere mirar promesas de consuelo, lea la Escritura. Usted quiere encontrar consolación, lea la Escritura. Póngase en oración al Señor y usted va a ver cómo el Espíritu Santo empieza a consolarlo con la palabra. Por tanto, hermanos, cuando una persona necesita de nosotros, cuando una persona está pasando por una situación, mire, hermano, déjese de filosofías, déjese de, ay, no, mire, yo lo que hice fue que, mire, yo me iba a la playa, yo iba a caminar, está bien. Pero los hijos de Dios tenemos que consolar a los demás con la misma consolación que nosotros hemos sido consolados, con la palabra de Dios. Así es como va a obrar el Espíritu Santo. Por eso es necesario que leamos la Escritura, porque nos va a consolar a nosotros y va a servir de consuelo para otros. Miren lo que dice Salmo 119, 49. Salmo 119, 49. David escribía y dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Versículo 50, Salmo 119, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción. La palabra de Dios. Está triste, quiere una palabra de aliento, lea la Escritura, lea Salmos, lea los santos evangelios. Ahí se va a encontrar consolación. Ahí va a venir el Espíritu Santo a darle un consuelo, el consuelo divino. Yo quiero terminar, hermanos, esta predicación diciéndole que nosotros podemos predicar esto, podemos incluso consolar a otras personas con lo que dice la Escritura. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Cuando nosotros ponemos en práctica, los mandamientos del Señor. En el capítulo 16 de Hechos, no lo lea, ya en casa usted lo puede buscar. Yo quiero terminar con este mensaje porque lo hemos escuchado muchas veces. Y siempre enfocamos la fortaleza de Pablo y Silvano, que estaban presos por haber liberado a una muchacha de un demonio de adivinación, gente que se aprovechaba de ella, que la utilizaba para hacer negocio. Y Pablo pudo liberarla y lo metieron preso por eso, porque se les acabó el negocio. Los metieron presos a él y a Silas, es el mismo Silvano. Y hemos escuchado esto muchas veces. Ahí están en la cárcel, injustamente. Antes de subir le digo al hermano de la Rosa: hermano, présteme su Biblia. Él tiene una Biblia muy grande. Y había una palabra que yo no quería olvidar. Y dice que antes de meterlos a la cárcel, los azotaron mucho. Esto lo sabemos. Y sabemos lo que pasó en la cárcel cuando hay dos hombres de fe que a la medianoche se ponen a adorar al Señor. No es que ahí vino el consuelo de Dios ahí en la cárcel. No, ellos ya venían consolados desde que recibieron al Señor. Por eso cuando vino la prueba, cuando vino la injusticia, ellos no necesitaron ser consolados ahí. ¿Por qué? Porque ellos desde el momento que recibieron a Jesucristo, recibieron al Espíritu Santo y venían consolados al templo, venían consolados, llenos del consuelo, llenos del Espíritu Santo a las calles y asimismo a esa cárcel, llenos del Espíritu Santo. Por eso ellos a la medianoche se pusieron a cantar y a adorar al Señor, y ocurrió lo que ya sabemos. ¿Qué ocurrió? Que la cárcel fue abierta. Pero
Al punto que yo quiero llegar y para terminar, Hechos 16, 40. Entonces, después del milagro, habiendo salido de la cárcel, fueron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, ¿usted sabe lo que pasó? Los consolaron y se fueron. ¿No eran ellos los que necesitaban ser consolados? ¿No eran ellos los que estaban pasando un momento tremendo, adoloridos por la paliza que les habían dado? ¿No eran ellos los que necesitaban mimos? Su cuerpo necesitaba cuidado, necesitaba ser curado, pero su espíritu estaba fuerte. Y ese es el mensaje para nosotros en esta mañana. No importa lo que esté pasando, hermano, compórtese como un cristiano lleno del Espíritu Santo. Deje de andarse haciendo la víctima ya. No se autodestruya. Vivamos como hijos de Dios. Demos ejemplo, vivamos la palabra. Ya basta, hermanos, de hacernos la víctima. Siempre yo, pobrecito. Ay, miren mi pierna. Ay, si usted supiera, hermano, compórtese. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? Este es el momento no de ser consolado porque usted ya está lleno del Espíritu Santo. Es hora, es momento de consolar a los demás. Eso hizo Pablo. Y ese es el mensaje para nosotros. Con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Todos, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de salir y consolar a los demás con la misma consolación que nosotros hemos sido consolados, con el consuelo divino, personalizado y perfecto de un Dios todopoderoso. Apláudale al Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que tú estás con nosotros, que tus promesas son verdaderas y que se van a cumplir. Y que no estamos solos, porque tú prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por recordarnos que tu Espíritu Santo nos consuela en toda situación. Gracias por recordarnos que tenemos una responsabilidad y es de la misma manera que nosotros hemos sido consolados, consolar a los que lo necesitan. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos otro aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga.